Buenas tardes, buenas noches, no sé realmente si son tardes, si son noches. Esta es la cuarta sesión del ciclo Góngora Vivo, organizado por la Cátedra Góngora, aquí en la Casa Góngora. Nos queda, como saben, una semana más de actividades, el día 2 y el día 4 de diciembre. Ha llovido mucho estos últimos días. La Agencia Española de Meteorología anuncia que puede ser tormentosa, pero de momento la noche es clara. Clara, a quien estoy orgulloso de presentar aquí en Córdoba. A diferencia de otros invitados nuestros, yo a Clara no la conocía personalmente. Y Clara, que tiene una dilatada producción, no solo poética, también es traductora, ensayista, novelista. Solo de poesía ha publicado 31 libros. Voy a citar entre ellos algunos, y voy a empezar por los que he releído en estos días, porque a mí me gusta pues acercarme a los invitados de la mejor manera, que es leyendo su poesía, ¿no? Y ahí está ese libro, Arcángel de Sombra, que es premio de Ciudad de Melilla del año 98, o otro que he releído, los dos publicados en Visor, Los secretos del bosque, que también es premio en este caso Jaime Gil de Viedma, del año 2002. Podemos citar, no voy a citar los 31 obviamente, pero libros como Río hacia la nada, hablo siempre de poesía, este es premio de Ciudad de Torrevieja 2010, La indetenible quietud, en colaboración con un prestigioso escultor muy conocido que es Eduardo Chillida, y Variables ocultas del año 2010, Orbes del sueño del 2013, Psi, o sea, la letra griega, ¿no? Pero así, ¿no? La letra, o El jardín de las delicias, que es premio Universidad, este sí que es reciente, es premio Universidad de León del año 2014. Bueno, premios, aparte de los premios poéticos, tiene otros muchos y muy importantes. En 2004 se le otorga la Medalla de Oro del Mérito de las Bellas Artes de España. En 2007 el premio de las Letras Españolas Teresa de Ávila, y en 2011 el primer premio de poesía experimental Francisco Pino. Como he dicho, es también novelista, ensayista, más de 60 libros, he dicho unos 31 o más de poesía, pero en total tiene, yo he contado más de 60 libros. No tengo ni idea. Bueno, pues son muchos y variados, ¿eh? Y claro, en el campo de la traducción sí quiero detenerme, porque en ese campo, entre otros galardones, ha obtenido el Premio Nacional de Traducción en el año 1997. Ella traduce sobre todo a autores centroeuropeos y orientales. Son muy destacados sus trabajos de traducción sobre Vladimir Holland o Jaroslav Seifert. Pero, bueno, son dos checos, y por eso y por otras muchas cosas, y su atención a las letras centroeuropeas y concretamente a las checas, recibió la Medalla del Mérito de la República Checa. Pero no olvidemos que hay otros autores también traducidos por Clara Janés, y algunos de ellos incluso premios Nobel, estoy pensando en William Golding, o poetas que están esperando ser nombrados premios Nobel de Literatura, por ejemplo, Adonis, del que hace poco estábamos hablando, hace un momento se publicó una interesantísima entrevista en el suplemento Babelia del País. Su poesía, su obra, bueno, ha sido traducida a muchísimos idiomas, a más de 20 idiomas. Y yo diría, para terminar, porque la verdad es que luego me veo en el vídeo y veo que las presentaciones son interminables y terminamos aquí todos a las 10:30. Entonces no quiero hacer una presentación larga, pero sí quiero dar una nota personal sobre lo que yo considero de su poesía. Y muy brevemente, 1 línea y media, 2 líneas. Es una poesía aparentemente sencilla, como la de algunos poetas que parecen escribir con una facilidad que luego transmiten al lector, ¿no? Es una comparación honda, ¿no? Pero a mí me ha recordado mucho a Arcángel de Sombra, por ejemplo, a San Juan, ¿no? A San Juan de la Cruz, ¿no? Supongo que de la inmensa bibliografía que hay sobre Clara Janés, me refiero a estudios críticos, esos vínculos, esas conexiones han sido establecidas ampliamente. Pero el hecho de que sea una poesía aparentemente sencilla no le quita hondura, porque como digo, es sencilla, pero de una intensidad fulgurante, de una intensidad lúcida. Y yo no quisiera decir nada más. Ahora llega el momento de que ella
comente un poema de Góngora. Este es el secreto mejor guardado de estos ciclos. Les aseguro que esto no lo sabe nadie hasta que aquí, en el momento en que ella va a hablar, reciben ese papel. Bueno, supongo que lo sabe el de la copistería, que hace la fotocopia solo, pero yo no se lo digo absolutamente a nadie. Y me ha llamado mucho la atención el soneto que ha elegido. No sé si porque ella tiene, ya lo están repartiendo, así que ya no es tan secreto, no sé si porque ella tiene un libro del año 1988 que se titula Lapidario, o por otras razones personales, de las que supongo que nos va a hablar ella en esta noche clara. Bueno, bienvenida a Córdoba. Muchísimas gracias. Córdoba es una ciudad que adoro desde el primer momento que la conocí, viniendo con mi padre de viaje, siendo un adolescente. Me fascinó y luego tuve la suerte de venir muchísimos años seguidos al Premio Ricardo Molina. Y bueno, escribí muchos poemas sobre Córdoba. Lo que pasa es que no son... Algunos están publicados, otros todavía esperan que haya un engarce, porque se me ocurrió hacer una poesía epigráfica de la mezquita, nada menos. Quién sabe si un día realmente lo conseguiré. El poema que he elegido es un soneto, y lo voy a leer directamente, de una dama que quitándose una sortija se picó con un alfiler. Prisión del nácar era articulado, de mi firmeza un émulo luciente, un diamante ingeniosamente, en oro también él aprisionado. Glory pues, que su dedo apremiado, de metal a un precioso no consiente, gallarda un día sobre impaciente, le redimió del vínculo dorado. Mas hay que insidioso latón breve, en los cristales de su bella mano, sacrílego divina sangre bebe. Púrpura ilustró, menos indiano marfil, invidiosa sobre nieve, claveles deshojó la aurora en vano. ¿Por qué he elegido este soneto de Góngora? Porque es el primero que está en mi recuerdo. Nos lo leyó Blecua solo llegar a la Universidad de Barcelona. Yo de niña tuve algunos fuertes impactos poéticos. A los 6 años nos preparaban para la primera comunión y nos leyeron a Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Yo dije, esto es lo mío. Es muy brutal a los 6 años decir que es lo tuyo el que vivo sin vivir en mí. Pero es que el tema del yo y el otro, yo recuerdo desde los 3 años lo mucho que me inquietaba. ¿Cómo no puedes llegar al fondo de lo que es el pensamiento del otro? Nunca puedes llegar. Y esto me creaba un estado de desasosiego que a la vez, unido a las predicaciones religiosas que te hablaban de otro mundo mejor y tal, pues yo sentía vivo sin vivir en mí. Pero inmediatamente viene otra lectura en clase, que no sé si a los 6 o a los 7, que fueron las coplas de Jorge Manrique. Esto ya no era el vivo sin vivir en mí, era realmente la angustia existencial, el tema de la muerte. Pues esto me fascinó y me apasionó. Y después ya en clase solamente recuerdo algunos romances. Cuando ya fui creciendo, los últimos años de bachillerato, las clases de literatura me horrorizaban. Yo creo que era el profesor que, para que fueran unas clases más enjundiosas, pues pusieron a un poeta que en realidad yo creo que no sabía dar las clases. Entonces yo me escondía. Al lado de la clase teníamos lo que llamábamos un vestidor, que era una habitación pequeña con un balcón y donde se guardaban los abrigos y las carteras. Yo cuando veía aparecer al profesor de literatura me escondía en el vestidor. Así que muchas veces se pensaba que yo estaba enferma. No sé cómo aprobé esa asignatura, pero la aprobé bien. ¿Y qué sucede? Que luego en la universidad, en el primer curso, teníamos un profesor que solo hablaba de la picaresca. Yo creo que estaba preparando algo, y entonces el Lazarillo de Tormes, de aquí para allá todo el rato, y yo pensaba, bueno, esto es un poco demasiado. Y aquí que de repente gana la cátedra Blecua, y al contrario de cualquier otro profesor, no empieza a explicar nada. Dice, cojan ustedes papel y pluma
y pongan puntos y textos al texto siguiente, puntos y comas al texto siguiente. Y era este soneto. Presión del nácar era articulado, de mi firmeza un émulo luciente. La gente estaba consternada. Empezó a susurrarse, esto es un soneto de Góngora. Esto, ¿cómo lo puntuamos? ¿Cómo lo escribimos? El caso es que a mi memoria, el primer cuarteto, desde luego, se quedó ya clavado. Y siempre vuelve a mí este soneto. Me parece impresionante. Y a partir de ahí, las clases de Blecua fueron fantásticas. No seguía un orden excesivamente riguroso, ¿no? Pero de repente pues te ponía en la pizarra una fecha y entonces esa fecha era Garcilaso y explicaba. De repente pasaba San Juan de la Cruz y allí para mí fue la revelación. O sea, para mí las clases de Blecua en la universidad fueron la revelación de la poesía española y de mi propia vocación poética. Y aquí, chapó, porque fue San Juan de la Cruz. O sea, San Juan de la Cruz me dice, me hace sentir que esto es realmente lo mío y empiezo a escribir, digamos, en serio, con una conciencia poética. Yo de niña había hecho cosas, pero nunca les había dado ninguna importancia. Al contrario, me gustaba escribir cuentos, escribía prosas, con dibujos, con cosas, pero no pensé nunca en la poesía hasta que Blecua nos lee San Juan. Digo, aquí, esto ya me incorporo a ello, ¿no? Entonces, bueno, quedo yo en este soneto de Góngora, realmente como en otros sonetos, ¿no? Veo una arquitectura fantástica, una construcción del soneto que para mí es como una catedral. Y por otra parte veo cómo Góngora decora esta catedral con todos sus elementos barrocos propios, que para mí fundamentalmente se basan en la palabra en sus dos aspectos. La palabra como forma que se refiere a un concepto pero eludiéndolo, es decir, una cosa que es como casi podríamos decir la cáscara de un fruto, y luego la palabra en su aspecto fonético, que me parece muy importante en Góngora, ¿no? Yo creo que este predominio de la forma, el uso de la metáfora, es lo que hace que Dámaso Alonso diga que la poesía de Góngora, aunque use del claro oscuro, no es oscura, sino que es pura claridad. Yo añadiría que es una claridad destellante, deslumbrante, que realmente lo que hace es cegarte. Tú te quedas con esta maravilla de lo que es la palabra y en su exterioridad y no vas al fondo, te apartas del interior, de lo que quiere expresar y te da igual. A mí desde luego me da igual, me quedo tan contenta con ver esta belleza externa de la palabra. Entonces, como decía, esta palabra en su forma de metáfora, que es un alejamiento de la realidad, pero con una belleza enorme. Entonces tienes que investigar, tienes que hacer el salto de esta belleza a lo que hay detrás. Y yo creo que está invitando a dar este salto con la belleza, Góngora. No es que te quedes en la barrera que se establece entre lo que la palabra está diciendo o está aludiendo y lo que está detrás. No, te está invitando. ¿Das el salto o no lo das? Y luego, por otra parte, la apoyatura musical. A mí me parece, que es fundamental en la palabra gongorina, no solo la consonante, sino la vocal. Y en este soneto yo noto una iluminación a través de las íes, que es la vocal del corazón, es la vocal aguda, y que está claramente pues, en las palabras articulado, luciente, diamante, etc. Me parece muy interesante esto. Por otra parte, ¿qué hace en Góngora? Aparte de dar esta luz, como si pusiera unos ventanales en su catedral, que puede ser a través de la melodía y de la luz que entra a través de la vocal, da
da unos colores a estos ventanales o a su edificio. Y en este soneto usa 3 de los colores favoritos. No usa el azul, que en cambio está latente en muchos otros sonetos y poemas de Góngora, pero usa el blanco, lo tenemos en el primer verso, que aparece el nácar articulado, que es un dedo, ahí lo tenemos. Luego acaba con la nieve, o sea, empieza con el blanco, acaba con el blanco. Y bien, esto es conocido, las palabras que usa fundamentalmente en sus poemas aparecen el lirio, el lino, la espuma, la nieve, el cisne, etc. El segundo elemento que usa muchísimo Góngora en el campo del color es el oro. Aquí lo tenemos representándose a sí mismo, porque es el oro de un anillo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en otros poemas que el oro, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano. Aquí lo tenemos ya relacionado con cabello. El oro suele aparecer, y aparece cabello, aparece miel, aparecen topacios, etc. El amarillo es otro de los colores que mucho utiliza. Y al final tenemos el rojo, que surge en el primer terceto, la divina sangre, y al final del segundo con los claveles. Y también tenemos el eco del empleo por parte de Góngora de rubíes, escarlatas, granas, carmesíes, etc. Es uno de los colores más utilizados por él. Aquí, al final, en el último terceto, no solamente tenemos claveles, sino que tenemos aurora. A mí me es imposible no recordar a Homero y la aurora de rosáceos dedos, y él está ahí haciendo un juego entre las rosas, por un lado, que son la aurora, y los claveles, por otro, que a la vez hablan de la aurora, pero hablan también de la sangre, de esta sangre. O sea, que él está haciendo ahí un bucle con todo el soneto, mezclando al final el blanco, que el blanco es el cuerpo, que es la mano, que también puede ser cristales, etc. Y luego con la sangre, con el rojo, que puede ser la sangre y la aurora, ¿no? Después hay los destellos del diamante, que esto es también una expresión muy bella y que también se une con la mano, con la blancura, que también pueden ser cristales, ¿no? Es decir, ahí hay todo un juego de colores y de referencias y una ilusiones, pero a la vez una confusión. A mí, como receptora del poema, lo que me interesa no es el concepto que me transmite, que una dama se pinche al quitarse un anillo y aparezca la sangre. Lo que me gusta es esta forma, esta manera, esta barrera que nos quiere hacer saltar de un modo u otro Góngora. Y cómo nos la intenta hacer saltar. Yo creo que es no solo a través de la belleza, sino de la intensidad que crea con las palabras. Hay una gran intensidad que entonces te está acuciando a ir más allá de lo que estás viendo exteriormente. Y a la vez, por lo menos es lo que yo detecto, siempre hay un fondo de una construcción impecable. Esto para mí es muy importante porque me lo hace diferenciar totalmente de otros poetas que usan los colores, que usan todas estas cosas, pero no con este rigor, como pueden ser los surrealistas, ¿no? Y lo que se ha comparado muchas veces a Góngora con Mallarmé, y no hay este mismo rigor ni esta pasión. Yo creo que Mallarmé es mucho de cabeza, mientras que en Góngora hay una pasión dentro de este colorido que pone delante del lector. Yo he tenido una relación con Córdoba muy curiosa. Mi primera editora fue Concha Lagos, cordobesa. Primer lector de mis poemas fue Gerardo Diego, que era conocido de mis padres, amigo de mi madre por la afición a la música. Me cita en casa de otra cordobesa,
Era Nuchela Castillejo, la secretaria de don Eugenio d'Ors, en cuya casa yo, cuando iba a Madrid, paraba siempre. Allí me lee Gerardo él mismo a mí mis poemas primeros, que no se conservan, y con una gran bondad me comenta y me dice lo que le parece bello. Eran imágenes lo que le gustaba a Gerardo. Y curiosamente estas dos cordobesas en el principio, ¿no? Fue muy importante. Mi relación con Concha Lagos también vino a través de Gerardo Diego. Eso fue una sorpresa que me dieron, porque yo el primer libro que ya consideré válido, pues hice un ejemplar a mano. Es una cosa a la que sigo siendo muy aficionada. Para mi madre, un papel en 3 colores con fotografías. Mi madre, sin decir nada, le manda todo esto a Gerardo Diego. Concha Lagos me publica un poema en la revista Ágora sin decirme nada y luego me publica el libro, ¿no? Y después mi relación con Nuchela Castillejo fue fantástica, porque a través de ella conocí a gente muy importante, como fue Marcelo Cler, los amigos de Lorca, también en su casa. Pero mi verdadera relación con los poetas españoles también tuvo una suerte muy grande, porque yo no tenía ningún contacto. Siendo de Barcelona, lo único que se murmuraba era que si yo escribiera en catalán me apoyarían, pero como no escribía en catalán. El caso es que mi relación empieza en una lectura de María Victoria Atencia, impresionante, cuando leyó el coleccionista en Madrid. Y estuve en relación con ella, fui a verla, entonces entré en contacto con Pablo García Baena, Rafael León, y junto a estos 3 poetas, Bernabé Fernández Canivel. Eran 4 seres maravillosos. Y justamente ellos también en ese momento hicieron un homenaje a Góngora. O sea, no solo los del 27, que con mucho motivo hicieron homenaje a Góngora, sino ellos. Yo quisiera leer los poemas que publicaron en un cuaderno precioso de edición limitada que hizo Rafael León, que se llamaba Excelso Muro, y empieza el de Pablo García Baena, se llama Rincón Nativo. Dice: hermosa sí lo eras, pero ruin y turbia, y te invoqué de lejos cuando me preguntaron, llorándote perdida te rogué, sumiso amante que ya teme leteos de la noche, y espera el abandono, y es el ascua del celo, como garra de cólera, adunco sacre torvo, que el corazón rasgara, goteante embalajes, bella sí y deseada, pero yo te hice mía, y te muré en diamante, lapidario que talla en boato palabras para aderezo tuyo, sabiendo que tus urnas caducas de soberbia, de tus lúbricas ovas, ahogando linfas claras, mas en el duro jaspe se inscriben nuestros nombres para siempre, nupciales, los vínculos esdrújulos, mientras te yergues fría y desnuda en la alameda de aquel excelso muro. Este es el poema de Pablo. Seguía el de María Victoria Atencia, que se titula Ausentes ojos, y con un lema de Góngora: nunca merezcan mis ausentes ojos. Y dice así: por las sienes del alba huella un carro su peso, de prometida luz que un toldo yerto encubre, roza dormido el suelo el borde de unos hábitos, y una mano desdice el vaho en los cristales. Fuera está la ciudad que al día se dilata en amor o en desdén desde su centro puro, pájaro que en su canto rodado la sujeta, que afirma en las orillas su caudal de equilibrio y en su vuelo la alza en vilo y la sostiene, oh excelso muro, oh torres coronadas. Y el poema de Rafael León, que lleva un lema de Pablo García Baena, Don Luis se alejó por la calleja, se titula Antigua ciudad. La ceñía un dogal de calles desoladas, una asfixia de orgullo y la bruma del río y la afección amable de un pasado opulento en el que aún creía obispo y 24. Mas era, aunque doliente, su ciudad y la amaba, y sintió que por ella derría el homenaje, su prestación más íntima. Reflexionó el silencio, deteniendo su paso al pie de la calleja, y una tapia de Córdoba,
o excelso muro, o torres, con discutible gloria, dejó dorada y húmeda. Y bueno, creo quizá el principio de la sesión puede quedar aquí con estos poemas maravillosos de Pablo García Baena, María Victoria Atencia y Rafael León, en esa inolvidable edición Excelso Muro. Gracias, Clara, y gracias también por atenerte a los 20 minutos que suelo indicar como tiempo máximo para el comentario del poema, ¿no? Muchas gracias. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es la entrevista con nuestra invitada de hoy, la poeta Clara Llanés. Voy a hacerte varias preguntas y al final pues el público espero que también se anime y formule alguna que otra pregunta, como siempre ha sucedido en las ediciones, no en las sesiones anteriores de este ciclo. La primera pregunta que quería hacerte, ya que has hablado del maestro Blecua y del conocimiento de Góngora a través de su magisterio, ¿no?, en Barcelona. Bueno, no lo he dicho, pero Clara Llanés es de Barcelona, me parece que no lo he dicho, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo sabe. Aparte de eso, vamos a avanzar un poco más y claro que has leído a Góngora, se nota mucho, pero ¿te interesa, por ejemplo, leer la crítica sobre Góngora? Y si es así, ¿cuáles son para ti, serían los críticos más relevantes? Da igual que sean académicos o poetas que han interpretado a Góngora. Es que ya cuando llegó Blecua, pues primero yo tenía varios libros de Dámaso Alonso, en los cuales había capítulos dedicados a Góngora, pero ya me lancé a los ensayos, ya no sé cuántos, eran 2 tomos, creo, 2 tomos enormes, sobre Góngora de Dámaso, y bueno, los estudié y los medité y los fiché, pero hace tantos años que ahora buscaba y digo, pues ya no me queda ni una ficha. Y esto lo hice en la biblioteca, porque estos 2 no estaban en mi casa, y vaya, me fascinaron mucho. Desde luego esto entra en mi aprendizaje poético, sin lugar a duda. Estudios y ensayo gongorinos, ¿te refieres? Sí. Son unos libros fantásticos. Luego también conocí a Dámaso. Sí. Y bueno, después de esto no he dedicado mucho tiempo, porque enseguida empecé con la cuestión de las traducciones, ¿no? Entonces no he profundizado quizá lo suficiente en la poesía española, pero bueno, con estos 2 tomos de los ensayos gongorinos creo que ya se aprende bastante, ¿eh? Sí. Y olvidándonos de la crítica académica o más formal, pensemos en poetas, en escritores. ¿Qué poetas o creadores o escritores crees que se han acercado más, de una manera más libre de prejuicios a Góngora, incluso que hayan tergiversado a Góngora, pero con absoluta libertad? Yo la verdad te digo, no soy para nada especialista en la literatura española, pero los que conozco los conozco porque es algo que está vivo. Y por ejemplo la poesía de María Victoria yo creo que tiene una gran influencia de Góngora, y de una manera bellísima, porque tiene también esa arquitectura impecable del poema, tiene elipsis, muchas veces no sabes de qué te está hablando, tienes que investigar, y tiene también un colorido muy bello. De las que yo conozco, yo creo que María Victoria se acerca mucho en este sentido, ¿no? No sé, evidentemente todos los poetas del 27 tienen que ver con Góngora, tienen que ver, por ejemplo, Jorge Guillén. Yo cuando empecé junto a los clásicos, Blecua nos hizo leer del 27. O sea, pasamos de Góngora, Quevedo, San Juan, tal, al 27. Y yo del 27 me quedé con 2, con 3, pero el tercero es porque era amigo, que era Gerardo Diego, ¿no? Y justamente el primer poema que yo consideré válido, que lo olvidé, me lo encontré hace poco en un libro de Gerardo Diego. Pues ahí estaba, escrito en lápiz. Pero los que yo leía y releía eran Jorge Guillén por un lado y por otro Lorca. Evidentemente Jorge Guillén tiene una construcción impecable del poema. Quizá esto es lo que a mí me seducía
tan enormemente. Y Lorca tiene un colorido fantástico. O sea, ahí son los dos aspectos que a mí me llaman más la atención de Góngora, son estos, el colorido y la construcción. Pues, ¿Y de los poetas latinoamericanos? De los poetas latinoamericanos. ¿Que así que consideres cercanos a Góngora? ¿O que hayan hecho una lectura más libre de Góngora? Podemos considerar a Sor Juana. A Sor Juana sí que tiene mucho que ver con Góngora, pero muchísimo. Y me parece una poetisa inmensa, Sor Juana. Y además ella misma hablaba de Góngora, ¿no? ¿Prefieres la palabra poetisa o poeta? Mira, yo prefiero poeta, aunque sea salirnos un poco. Pero Dámaso Alonso decía que había que decir poetisa. Jorge Guillén también, pues a mí me da igual, uso tan pronto poetisa como poeta. Vale. Esta es la verdad. Y volviendo a Góngora, ¿cuál es la obra que tú prefieres como lectora? Pues a mí me encantan los sonetos por esto mismo, porque los veo unas construcciones fabulosas y además porque soy muy perezosa para el verso largo, he de confesarlo. Entonces, aunque claro, te lees el Polifemo y te quedas fascinado, ¿no? Igualmente, pero los sonetos me gustan especialmente, quizá también porque hay una antología que hizo Blecua con Dámaso Alonso, que fue una especie de Biblia para mí. Entonces, esta antología empecé enseguida a leerla, junto con la que hizo Blecua de la lírica tradicional, que es otra cosa que me apasiona. Pero luego, en cada momento de crisis de mi vida, o de crisis poética, yo me he alimentado de esa antología, donde hay muchísimos sonetos. Y eso yo creo que se nota en algunos de mis libros, que está esta antología detrás. Claro, los sonetos de Góngora que elige Blecua son fabulosos siempre. Has hablado de varios poetas, de lo que nuestro colega Sánchez Robaina llama los jóvenes poetas del 20, ¿no? Por no llamarle de generación del 27. Y no has citado a Cernuda. Precisamente Cernuda, no hace falta que lo cites si no quieres, pero que me viene a la cabeza porque precisamente él, en un artículo sobre Cervantes, creo recordar, no sé si del año 62 o así, dice que Góngora es el mejor sonetista de la literatura española. Y como has dicho que te prefieres los sonetos, no sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo con la afirmación. Me parece un sonetista maravilloso. Lo que pasa es que Cernuda no es el poeta que a mí me llame. En momentos me ha llamado Alexandre, por ejemplo, Espadas como labios, pero no he tenido el impulso. Yo era hija de un editor, entonces mi padre los conocía. Y mi profesor en el siguiente, después de Blecua, teníamos a Castro y Calvo. Castro y Calvo siempre me decía, porque entonces ya empezaba yo a escribir algo, porque fue después de la llegada de Blecua. ¿Usted cuando vaya a Madrid vaya a ver a Alexandre, que le estará esperando? Pues no voy a ir a ver a Alexandre. En cambio, me puse en contacto con Jorge Guillén de una manera natural, porque era realmente mi maestro. Eran mis maestros Lorca y Jorge Guillén. Lorca, evidentemente, no pude conocerlo, pero me hice luego muy amiga de Rafael Martínez Nadal. Entonces ya tenía un nexo lorquiano directo. Y de Marcelo Cler, que escribió, la conocí mientras hacía la obra Infancias y muerte de García Lorca. Fue la primera que investigó la muerte de Lorca, en serio. Libro que fue prohibido en España, por cierto. Lo tuvo que publicar en México. Entonces esta cuestión de los poetas, pues cuando hay un impulso yo voy, pero si no, no voy. Luego me arrepentí un poco de no haber ido a ver a Alexandre, pero no lo hice. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a seguir con la poesía del XX. ¿Qué crees que ha aportado Góngora a la poesía del siglo XX? Pues ha aportado muchísimo. Evidentemente, cuando le hacen un homenaje como el que se hizo, no es porque sí, ¿no? Es un descubrimiento de la fuerza que tiene la poesía de Góngora. Y a mí no me sorprende que se descubra en este momento, que es el momento, porque en el año 21 es el primer manifiesto surrealista. Hay muchos elementos en Góngora que pueden parecer cerca del surrealismo, cerca de, pues por ejemplo, incluso de un Dalí
que pinta los espejos o los relojes blandos, tal, cosa que ya estaba en el barroco. O sea, hay unos nexos entre el barroco y el surrealismo. Luego está Mallarmé, o sea que ahí hay un redescubrimiento que tiene un porqué. Es una valoración diferente de la forma. Pero, como decía antes, no, en el surrealismo no hay este soporte tan fuerte. Y creo que ahí es muy interesante el personaje de Juan Eduardo Cirlot. Cirlot está como crítico de arte, conoce toda la cosa surrealista. Él al principio es un poeta secreto, porque lo que hacía era, él trabajaba en la editorial Gili, al mediodía no comía y escribía poesía. Entra en contacto con los surrealistas, pero inmediatamente se da cuenta de esto, de que se necesita una forma. Y entonces él da el salto y se inventa la poesía permutatoria. Antes de esto ha escrito un montón de sonetos, 44 sonetos de amor. Son impresionantes y tiene una influencia enorme de Góngora. Ahí está muy claro, pero está en lo de siempre, ¿no? En la belleza formal, en la fuerza y en el colorido, pero ya visto de otra manera, desde el punto de vista que tienen los surrealistas, pero dando un paso más allá. Y luego cuando se inventa la poesía serial, pues ahí también hay una forma de barroquismo diferente. Hace una cosa que bien podría ser, aunque no se haga, pero a veces se podría probar en Góngora, que los versos sean intercambiables. Entonces, esto me parece súper interesante, ¿no? Cada verso pesa por sí solo. Como tú sabes, justamente después de la muerte de Góngora, muy poco después, sale en sus obras casi completas, con el título y sin su nombre, Obras en verso del Homero español. ¿Es para ti Góngora un Homero español? O si quieres te formulo la pregunta de otra manera. ¿Es un poeta universal a la manera de Homero, de Dante, de Hugo, de Whitman? ¿Es un poeta universal, Góngora? Evidentemente es un poeta universal y seguro que ha tenido una gran influencia. Yo justamente pensando en esto le preguntaba a mi hermana, que es germanista, porque lo que ha sido clarísimo es la influencia de Calderón en la literatura alemana, cómo se pone de moda. Y yo le preguntaba, ¿qué se hacía en la época de Góngora en Alemania? Llegó Góngora a Alemania, dice, no llegó Góngora, pero se hacían cosas muy curiosas. Y me mandó un poema en alemán, que no lo he traído porque, claro, no me daba tiempo a pedirle que lo tradujéramos juntas, ¿no? En el cual es un soneto que se llama El infierno, que es la destrucción del hombre, lo que está contando, y la destrucción del soneto, lo que está haciendo. Yo me quedé alucinada. O sea, que en este mismo momento de Góngora llegué a hacer este poeta, creo que se llama Grefios, no me acuerdo bien, ¿eh? Que llega casi a lo mismo que hace Cirlot. Primero el cuarteto vale, pero luego le quita medio verso. Y en los dos tercetos, los dos últimos son medio verso y la desaparición. ¿Y cómo empieza el poema? A martillazos puros. O sea, parece que esté destruyendo de verdad a base de las palabras, que son todas una palabra y una exclamación, una palabra y una exclamación. Es una barbaridad. Claro, ya me dicen, no llega a Góngora en la época de Góngora, pero posteriormente, evidentemente, llega. Tú eres una prestigiosa, muy prestigiosa traductora. Claro. Si tú tuvieras que comparar a Góngora o su poesía con una lengua extranjera, ¿qué lengua sería? Bueno, yo empezaría por compararla con el turco. Con el turco. Porque tiene las síes. Yo no lo leo el turco, que conste, pero lo he oído muchas veces y he traducido porque me ha fascinado con turcos, evidentemente. Entonces el turco suena de una manera muy luminosa, como unas campanillas, y es a base de las síes y de las consonantes líquidas. A mí esto me hace pensar en Góngora. Pero si vamos un poco más allá, más a la forma, más a la construcción fonética y de las palabras, me recuerda al persa. El persa es una lengua que es indogermánica. Allí no tienes una barrera como tienes con el turco, que es aglutinante. Yo con el persa me he atrevido
y lo he estudiado, y ahí es una cosa que he pensado casi desde el principio. Góngora solo pudo aparecer en Córdoba, porque aquí hubo el califato y el emirato. ¿Y qué pasó con el califato? Aquí vino el músico persa Ziryab. Ziryab no solo trae la música, trae la poesía, trae la moda. Entonces yo, cuando he traducido estos poetas persas antiguos, he visto que, aparte de tener imágenes deslumbrantes, y ahí sí que tenemos un poeta cuyos versos son intercambiables, que es Hafez, del siglo XIV. Ahí puedes intercambiar cualquier verso de cualquier poema. Esto es increíble. Pero tienen esta belleza del colorido de Góngora y tienen un barroquismo que allí se presta mucho la lengua, porque tienes palabras que pueden decir una cosa y su contraria. Esto para el traductor es bastante tremendo, ¿no? Y luego muchas palabras que fonéticamente son semejantes. Y entonces hacen unos juegos fonéticos que son increíbles. Yo he traído, pero no sé si tenemos tiempo de que lea alguna cosa. Sí, hay tiempo. Sí, porque vamos, de Rumi, por ejemplo, que he traducido los Rubaiyat, entre otras cosas, ¿no? Aquí tenemos uno. El agua que tal sangre esta mirada derrama, sangre es, mira cómo se derrama. Claro está, es cosecha de mi sangre, el corazón la devora y la vista la derrama. Adivina, adivinanza. La sangre, en este caso, es las lágrimas, porque siempre en la poesía persa el enamorado derrama lágrimas de sangre. Entonces ahí tienes una cosa que es completamente barroca, ¿no? Por el vino se tornó puro granate la perla nuestra, en cólera por nosotros incurrió la copa nuestra. Vino tras vino hasta tal punto vivimos que a la cabeza del vino nos pusimos y el vino en la nuestra. Tiene algo que ver, tiene algo. Yo estoy convencida de que ahí hubo un germen con toda esta poesía antigua. Por ejemplo, a ver, vamos a leer uno de Hafez, que este es un poeta increíble. Yo traduje 101 poemas y allí encontraba a Góngora, encontraba a Quevedo, encontraba a Jorge Manrique, todo está en este poeta. El cáliz en la mano llegó mi amado al convento de los magos, ebrio de vino y los comensales ebrios de su ebrio Narciso. Aquí, si no sabes que Narciso es un ojo, no entiendes nada. De su cabello, en la herradura creciente la luna clara, y por su altura del cedro la altura baja. Se levantó y la vela de los corazones de todos se sentó. Él se sentó y el grito de los contempladores se levantó. La algalia emite alto perfume, pues enrosca su bucle. El col dibuja un arco que el de su ceja sume. Mas ¿por qué digo soy si de mí mismo no he noticias? ¿Y por qué digo no es si con él tengo la vista? Vuélvete y que la vida en fuga de Jafez vuelva, aunque la flecha que salió del pulgar nunca regresa. Que hay muchos enigmas, muchas elipsis, y yo lo encuentro muy, muy gongorino. O sea que tengo la convicción de que esto no está estudiado y es una idea, pero que se me repite. La persona de Ziryab fue importante y algo quedó aquí en el aire que permitió esta fuerza. Sigamos comparando, sigamos derribando fronteras, esas fronteras absurdas que a veces hay entre unas literaturas y otras. ¿Qué poetas de otras lenguas te recuerdan a Góngora? Aunque bueno, ya has leído algún poema de otros autores, pero hay un poeta ¿qué otros poetas de otras que lenguas? es el primero que a mí me mata, que lo voy a leer primero, es traductor de Góngora al checo, es Vladimir Holland, y lo traduce con rima, y todavía hay gente que se acuerda de los gritos de entusiasmo que daba en el Café Slavia cuando traducía a Góngora con el hispanista Václav Černý. Bueno, es un poco brutal leerlo primero en checo. Esto es una estrofa del Polifemo. Oh bella Galatea, más suave que los claveles que tronchó la aurora, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. Igual en pompa al pájaro que grave su manto azul de tantos ojos dora,
cuantas el celestial zafiro estrellas, o tú que en dos incluyes las más bellas. Él hace esto. O galate yoma, yesñesñe si, nes ruzes nat auroro, natorhane. Tivielieshin estak, nemsñezi rishi, inchmirnemre, auvodzitim vane. Skwiela jakten, jens azuzem plasmishi, azlati očima, jich tolik plane. Kolik jest doby zafir mniejszy, o ty, jež más dvě z nich, ty nejkrásnější. Hay versos que la gente se sabe de memoria. Es curioso porque yo no tengo ni idea del checo, pero no solamente la rima, es que yo creo que mantiene incluso, hombre, no el ritmo exactamente, la posición de los acentos, pero sigue manteniendo cierto ritmo como la octava del Polifemo. ¿Sí? Entonces, claro, en él la influencia de Góngora es enorme. Sobre todo en los primeros poemas que eran muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, este de Flores Arrancadas, de uno de los primeros libros, dice: el camino, la calle que se engalana en un momento para la ausencia del jardín, camino o calle donde vuela reproche de jazmín la arrancadura, reclamando una recompensa. Jazmín o rosa, ¿quién os escucha hasta el final y convoca en vosotras la eternidad, donde solo el instante se agasaja? Podemos arrancar, sin embargo, no sois vosotros nuestra vergüenza, el aliento de la vergüenza misma, cuando poder y confusión sorprenden sus ornamentos al cambiar sus desnudeces. Esto es de un elíptico y de un complejo, y tiene muchos así, pero son tan difíciles que realmente no me he lanzado a traducir sobre todo estos primeros poemas, que son los más complicados, ¿no? ¿Saben qué pregunta viene ahora, no? ¿Lo saben ya? ¿No? ¿No se lo imaginan? Si el Parnaso fuera un zoológico, ¿qué animal sería Góngora? A mí se me ocurrió, así a bote pronto, que podría ser una mezcla de un quetzal y de una salamandra. Muy bonito. Un quetzal. Y una salamandra. Quizá porque también había un Góngora en México, Góngora sí, Seixas. Exacto, pero me he acordado de Sor Juana, claro. Claro, porque era amigo de Sor Juana y además astrónomo. Lo de estudiar yo a este hombre que aún no lo he estudiado. Bueno, vamos ahora a ti como protagonista, como poeta, no solo como traductora, a tu poesía. ¿Consideras que tu poesía es gongorina? Y si es así, ¿cuál es el libro de todos los que has escrito que crees que está más influido por Góngora? Bueno, aunque has dicho que mi poesía es en apariencia sencilla. He dicho en apariencia sencilla. En apariencia, pero bueno, yo que tengo esta hermana germanista que tiene una cabeza casi alemana, siempre que le mando algo me dice: qué difícil es, Clara, qué difícil eres, qué difícil eres. Y sí que esto he visto que algunos críticos lo han dicho: soy difícil, pero soy muy clara y luminosa. Por lo tanto, son las dos cosas que se han dicho también de Góngora, las ha dicho Dámaso Alonso. ¿Y por qué hay esto? Pues yo creo que ahí está, que ahí quizá me venga también de la lectura y el estudio de María Victoria, que lo he hecho durante mucho tiempo. La elipsis la utilizo. Y luego de los poetas que a mí me han gustado tanto. Pues yo me enamoro de la poesía de Holland y me pongo a estudiar el checo para traducir a Holland. Evidentemente, él, que es un expresionista en el fondo, tiene una gran influencia de Góngora. Yo de un modo u otro la capto. Otro tanto de otro poeta que es difícil, que es alemán. Este sometido a mi hermana a la tortura de traducirlo conmigo. Yo entiendo un 30% de alemán, no puedo meterme con un poeta como este Johannes Bobrowski, que es el que viene después de Trakl. Este hombre también emplea la elipsis. Mi hermana me decía: yo te traduzco las palabras, pero es que no lo entiendo. Bueno, tú no lo entiendes, pero yo voy a entenderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me meto en la cabeza y busco de dónde viene. Y realmente no solo hace esto, sino que él intercambia el orden, y que en alemán es muy riguroso, etc. Entonces yo me he ido alimentando de poetas que tienen estos elementos que son, en cierto modo, comparables a los elementos gongorinos. Entonces ahí está. Luego hay algunos libros que directamente
salen de la poesía barroca, no solo de Góngora. Y, como he dicho, la antología esta de Blecua era mi Biblia y luego a la que acudía cuando había una crisis. Yo empiezo a escribir, los primeros libros son un grito existencialista, ¿no? Y toda la cuestión, las preguntas que hacía Sartre, ¿la vida merece la pena o no de ser vivida? En un momento dado, a través de la observación de un animal y de ver que no tenían una exigencia como la que Sartre imponía al ser humano, una responsabilidad a rajatabla, pienso, la vida merece ser vivida y podemos vivirla con tranquilidad, como hace este animal. Entonces me abro y mi poesía deja de ser un grito existencial. Entonces comprendo que el poema al que voy a hacer va a ser muy diferente, porque va a entrar el objeto, va a entrar el animal, va a entrar la piedra. Y entonces paso esta crisis leyendo a los barrocos. Y evidentemente algo se nota. En ese fue el momento en que conocí a María Victoria, a Pablo, y les hice unos poemas, es en el libro Vivir, que has mencionado. Voy a leer el poema que le hice a Bernabé Fernández Canivel, porque creo que ahí verdaderamente hay algo ya gongorino. Se titula Iris, porque me regaló un ramo de iris pues, una vez que fui a Málaga. Configura tu gesto el entregado lirio, y en la sabiduría de su ser, Salomón de los campos, garganta de poeta, resume el ave, el fuego y el rocío, y aunque cerrados párpados custodia, emite en su desnudo ese clamor intacto que la raíz eleva, la esencia restituye en hermosura. Ahí empiezo ya unos tanteos, pero luego me lanzo y aparece en Vivir un primer poema sobre un fósil, sobre la Monites creo que es. Luego hago todo un libro de fósiles y luego me lanzo a un lapidario. Ahí ya descaradamente entro a saco en la poesía barroca y se nota hasta tal punto que mis amigos me dicen, oye, tienes que hacer unas explicaciones porque si no nadie sabe de qué estás hablando, ¿no? Por ejemplo, el poema Granate, rúbea rosa detenida en macla, envuelta en 12 flancos cristalinos, visión del vino traspasado a luces o vaso de crepúsculo colmado. En vano el fruto afín se multiplica, emulando tu nombre y tu figura, aja y dispersa el tiempo su semblante. Tu pleno ser no es ara de mudanza, pues no cede al transcurso su firmeza, y de alegría el corazón corona. Es que es pasmosa la diferencia que hay entre ese estilo y el de Arcángel de Sombra, por ejemplo, bueno, Los secretos del bosque. Bueno, claro, porque según lo que estás intentando cantar, te vas adaptando, ¿no? Sí, sí. Y aquí, de verdad, en el lapidario está el fondo barroco. Incluso, por ejemplo, en este Amatista, pues yo parto de un poema de Gaspar de Aguilar. Hurta abrir la mano artificiosa, yo pongo hurta el rojo su ardiente y noble vena. Entonces, ahí si dejo el poema solo, de verdad no lo entiende. Entonces hice las explicaciones para cada poema de lapidario, ¿no? Y en efecto, pues en el Arcángel de Sombra, ahí hay un elemento que se ha filtrado nuevo, que es el poeta Gunnar Ekelöf. Poeta sueco Gunnar Ekelöf ya se ha filtrado antes en el diván del ópalo de fuego. Él escribe un diván sobre un príncipe turco, que lo escribe en muy pocos días, y entonces está contando una historia, pero a la vez hay una profundidad enorme del poema. A mí este poema me fascinó y me lancé a escribir yo una historia, que era la historia de Laila y Majnun, una leyenda árabe, que la escribí al volver de Yemen. O sea, yo tenía algún motivo personal, porque había visto aquellas tierras y lo que pasaba, todavía una vida muy primitiva, pues las casas de adobe, por ejemplo, los pastores, la gente cómo se bañaba. Entonces yo escribí a la vuelta de Yemen esta leyenda, ¿no? Entonces este estilo de contar una historia
me gustaba mucho. Y en El Arcángel de Sombra os cuento una historia también. Allí hay mucho ya de zoroastrismo y de todo lo que es la mitología irania. Ahí ya lo he leído. Y el punto de partida es un cantor sufí persa que vino a Madrid, que es la primera parte del libro, por eso lo llamo Arcángel de Voz, cuya forma de cantar me maravilló. Entonces yo pensé, si existe este canto, existirá una gran poesía persa. Y como soy así de disparatada, pues empecé a buscar poesía persa sin saber y encontré, ese año me mandaron a la feria de Frankfurt, encontré poetas persas contemporáneos, lo busqué persas que me ayudaran y acabé estudiando el persano y traduciéndolo. O sea, y todo esto está allí. En algún sitio he leído, no sé si en una entrevista con los lectores que te hicieron en El País, no sé, algo muy curioso, es muy anecdótico, pero es verdad lo que cuentas cuando hablan del Arcángel de Sombra, ¿no? Te preguntan y hablas de que estabas padeciendo una sinusitis tremenda y que eso está muy ligado al proceso de escritura del libro. Bueno, es que estuve casi 6 meses en la cama. No podía hacer nada, tenía un cuaderno al lado y de vez en cuando escribía un poema. Eso es una cosa que, vaya, pocas veces me ha pasado así, ¿no? Otras cosas raras me han pasado, porque el último libro, esto que has mencionado, Psi, lo hice como poseída por un espíritu en 4 días y medio. O sea, más de 600 versos en 4 días y medio. Realmente no es corriente, yo nunca lo había hecho esto. Te iba a preguntar poemas concretos ligados en su proceso de escritura a tu conocimiento, lectura de Góngora, pero creo que eso ya ha quedado perfectamente respondido, ¿no?, con tu lectura de algunos poemas. Entonces vamos a aspectos más generales. Por ejemplo, algo que es tan importante en Góngora como los códigos sensoriales y el erotismo. ¿Qué conexiones tiene eso con tu poesía? Bueno, ¿O el erotismo de tu poesía procede más de los místicos, de San Juan? Bueno, San Juan está siempre detrás. Eso está claro. Pero esto se nota sobre todo en Rosas de Fuego, que es el libro, entre comillas, más místico. No me gusta decir místico, porque para mí el misticismo está unidísimo al erotismo. No lo puedo separar. Entonces, en los libros eróticos, hay una parte del libro Eros que se llama mácesis. Mácesis quiere decir experiencia. Y ahí está claro que todos los poemas que surgen allí surgen de la experiencia. Y además es porque yo estaba haciendo un libro, digamos, de amor, y me faltaba una parte que era el erotismo. Digo, bueno, pues voy a hacer mis poemas eróticos, y ahí son poemas, no es que no estén inspirados, pero están hechos para completar ese libro. Que ese libro en el fondo era una carta, como pasa con muchos libros míos. El libro Campa es una carta a Vladimir Holland, y evidentemente recibida, porque cuando yo se lo mandé se lo tradujeron todo al checo y yo fui a verle. Entonces hay libros que son así, son cartas. Y ahí completé el libro con esta parte, mácesis. No creo que tenga que ver, pero tiene siempre que ver algo, porque Góngora está detrás de todo. Porque está en este principio, en esta lectura de Blecua, de Góngora. Y eso está, no lo puedes borrar. Y en cuanto al tratamiento de la naturaleza, que también es tan importante, pensemos en grandes poemas, aunque has dicho que prefieren más el poema corto que el poema extenso, pero grandes poemas como el Polifemo, Las Soledades, donde el desarrollo de lo natural es tan decisivo, ¿no? Sí. ¿Hay algo ahí en relación con tu poesía? Pero bueno, hay varias cosas ahí, porque en estos poemas eróticos, en los de Eros, no puede haber, pero en los de Creciente Fértil, allá hay un tema que puede estar cerca de Góngora, es el empleo del mito. Yo, en Creciente Fértil, que realmente el fondo es siempre de tu propia experiencia, pero ahí está todo envuelto en un mito, en todos los mitos de Oriente Medio. Entonces, esto también lo hace Góngora, ¿no? Y luego el tema de la naturaleza, realmente en mí viene de una manera muy directa, porque yo era una niña encerrada en un jardín. Yo, como era muy mala, me escapaba, me podía atropellar un coche. Una vez me quedé entre 2 tranvías, a los 3 años, mi madre estaba horrorizada, no me dejaba salir a la calle. Yo estuve encerrada pues casi hasta que fui a la universidad. Bueno, ahí encerrada, pero yo estaba en el jardín.
y estaba con la tierra, y con las plantas, con los animales. Y luego tenía otra cosa que no sé cómo en mi casa no se dieron cuenta. Subí a la azotea, que podía ser igualmente peligroso, ¿no? En la azotea de mi casa se veía el mar. Entonces yo decía, aquí, yo estoy donde quiero, que me da igual que me encierren. Yo estoy en Egipto, este mar es el Mediterráneo, puedo llegar a las pirámides. Entonces yo me ponía en este plan. O sea, el tema de la naturaleza yo creo que es una cosa muy directa, no es una cosa aprendida literariamente. Ahora bien, el empleo de los mitos sí, eso sí. Sí, pues te iba a preguntar que si hay algún motivo, algún elemento, factor de la poesía de Góngora, un poco para resumir esta parte de la entrevista, que haya influido decididamente en tu poesía. ¿Sería el mito entonces, el uso de los mitos? Hombre, hay el uso de los mitos, hay el color, porque el color es importantísimo. Yo creo que en mi obra se nota el empleo del color y luego la elipsis. La elipsis también la uso mucho, por esto cuando mi hermana me mete estas broncas, es que eres muy difícil, es que eres muy... Soy difícil relativamente. O sea, sí, hay cosas, sobre todo ahora últimamente que me ha dado por estudiar física, pues a lo mejor yo te pongo en un poema H. Barrada o cosas de estas que la gente no sabe lo que es, pero ahí no hay tanta dificultad o el número transfinito, ¿no? Vale, pero no es tan Vamos difícil. a ir terminando, Clara, unas cuantas preguntas más. ¿Qué crees que diría Góngora de tu poesía si viviera en el siglo XXI? Bueno, pues como hay tanta variedad en mi poesía, en algunos poemas se enfadaría porque vería que la influencia es de Quevedo. Por ejemplo, en mi segundo libro, que hay un poema Fugacidad de lo terreno, que empieza así: todo es de polvo, soledad y ausencia, todo es de niebla, oscuridad y miedo, todo es de aire, balanceo inútil sobre la tierra. Aquí había una influencia de Quevedo, aunque había venido junto con Góngora, y la verdad es que escribí más de 20 sonetos que destruí. Entonces ahí quizás se habría enfadado por esto, porque había más influencia de Quevedo que de Góngora. Sin embargo, podría leer, por ejemplo, del último libro, no sé qué pensaría si leyera esto, ¿no? Esta ha sido una semana con 2 hexágonos. Cuando llegó la cifra 7, puse el pie en el infierno y su mutación. En la llama que era ya una rosa te amé. Entramos en el ser y no ser. El felino acechaba. En tus ojos se fundió la esmeralda de la visión. A lo mejor a este le gustaría más enigmático, ¿no? Vamos a ver, otra pregunta más, casi terminando ya. Ahora tienes que ser muy crítica con Góngora y decirme algo que te resulte especialmente desagradable de su poesía, o algún poema o pasaje que te haya resultado incomprensible o molesto. Y es que esto no lo puedo decir. No lo puedo decir porque todo... ¿Pero porque no quieres confesarlo? No, porque es que yo soy una persona que voy a lo que me gusta. Entonces me quedo siempre con lo que me gusta. Cuando algo no me gusta, claro, ni me acerco. El consejo de Michel de Montaigne, ¿no? No hago nada sin alegría. No lo sé. Yo sé que esto me ha dado muchos problemas porque en crítica literaria hay jefes que si no hablas mal no te quieren. Y yo no he podido nunca. He criticado libros que me han gustado mucho. Y me pasa con Góngora igual. Voy a lo que me gusta y disfruto como una loca. Esta es la verdad. Sigue habiendo jóvenes en la sala. Milagro. Entonces tienes que hablarles, dirigirte a ellos ahora y explicarles, si no lo han hecho, por qué deben leer a Góngora. Pero bueno, ellos, yo creo que estando aquí, saben muy bien por qué deben leer a Góngora. Por un lado porque es un disfrute, por otro lado porque se aprende muchísimo y porque esto ejercita el intelecto, y eso me parece importantísimo, tener la mente en funcionamiento continuo. Yo creo que con esto bastaría. Y ahora te doy la palabra, pero solo una. Te concedo una palabra para que resumas lo que es para ti Góngora. Deslumbramiento. Bien, deslumbramiento. Pues nos hemos quedado deslumbrados con tu charla sobre el soneto y con esta conversación contigo, así que vamos a aplaudir a Clara Llanés, por favor. Gracias. Y llega la parte final de este acto, que son las preguntas del público.
Carlos. A ver, ¿Quiénes han sido para ti tus maestros en la traducción poética? en la traducción poética. Sí, ¿quiénes han sido tus referentes? La tenacidad, la paciencia, la búsqueda. No hay maestro ahí. Ha sido esto, querer ir a fondo y preguntar y pensar que siempre me equivoco. Y eso ha sido a la vez muy peligroso porque, bueno, yo estudié, por ejemplo, el checo durante 2 años, pero estudiaba 10 horas al día, una barbaridad. Pero claro, nunca tenía la seguridad de que yo no me equivocaba. Ahora bien, como yo siempre empiezo la casa por el tejado, empecé con Holland, al cual no entienden los checos. Con lo cual, cada pregunta que hacía, encontraba a lo mejor 3 o 4 resultados distintos, ¿no? Entonces, por suerte, en ese momento vivía Holland y yo me iba allí y me lanzaba a hacerle preguntas. Y él más o menos me contestaba, aunque en general me decía, invente usted, que inventara bien. Porque él, en el checo se presta con prefijos y sufijos a la creación de palabras nuevas, ¿no? Entonces, bueno, esto me dio una confianza, de todos modos, ¿no? Para inventar de vez en cuando. Gracias. Rafael. Si conociste a Claudio Rodríguez y si tiene influencia de él. No creo porque, claro, yo empiezo ahí en la universidad en Barcelona, pero estuve al tercer año mi madre me mandó a estudiar fuera. Pero es que yo en mi casa, después de encontrar, porque todos estos libros, yo encontraba en mi casa lo que quería. Mi padre era editor, tenía 25.000 libros. Yo podía, por ejemplo, quitar un libro y encontrarme detrás el manuscrito de una traducción de Rilke, que estaba preparada para la edición. Entonces yo enseguida encontré en mi casa los 4 cuartetos de Eliot. Yo no hablaba inglés aún, pero los leí con una amiga mía, bilingües, y encontré a Rilke, encontré enseguida muchos poetas extranjeros que no sé por qué estaban más cerca de por donde yo iba. Eso no sé por qué, es un misterio, ¿no? Y entonces, aparte del 27, que claro, lo estudié mucho, porque Bleco nos lo hizo estudiar y resumir y hacer ensayos y pequeñas cosas, pasé enseguida a estos otros, ¿no? Rilke, Eliot, los franceses. Había en aquel momento unos discos maravillosos de los poetas de hoy, se llamaba Poètes d'aujourd'hui. Todos los sábados me reunía con amigos de la universidad a oír los poetas franceses. Entonces, todo esto es lo que empieza a mí a llevarme por otros caminos. Yo leo a Claudio cuando conozco a Claudio, no antes. Entonces, yo ya estoy muy formada poéticamente por otras cosas, porque inmediatamente cuando conozco a Holland, entro con los poetas checos, los poetas que ha traducido Holland, Lermontov, Trakl, que la había traducido, incluso poetas chinos. Todo esto, todo el mundo de Holland yo lo incorporo de otro modo, ¿no? Entonces, mi poesía va por otros derroteros y hace que estos poetas, tanto Claudio como Brines, todos ellos, es cuando los conozco, cuando los leo, pero yo ya estoy en otro camino, ¿no? Como traductora, a la hora de la poesía sobre todo, porque bueno, la narrativa pero en la poesía, ¿qué te sujeta más? ¿Guardar el ritmo, la rima o el fondo? O que la palabra se ajuste lo más posible a... Esto, cada poeta es diferente. Entonces yo pongo el ejemplo de los 2 grandes checos que he traducido, Holland y Seifert. He traducido otros también, ¿no? Pero justamente cuando iba a ver a Holland siempre me decía, tiene que traducir a Seifert. Mire, para mí ya es mucho trabajo traducir a Holland, le decía yo. Pero justo cuando le dieron el Nobel a Seifert, yo tenía una pequeña antología casi terminada. La diferencia entre uno y otro es que la poesía de Holland es muy difícil de entender, pero el concepto, no solo la palabra exteriormente, fonéticamente, es muy bella y poética, sino que los conceptos son tan poéticos que en cuanto lo has entendido siempre el verso cae de pie. Lo de Seifert es lo contrario. Seifert se basa en la musicalidad. Entonces, ¿cómo consigues poder darle la musicalidad
no quitarle toda la belleza que tiene su poema. Eso es muy, muy difícil. Yo hice un esfuerzo enorme para hacer una antología de 150 poemas, traduje 600 para poder elegir los que mejor quedaban en español. Y todavía de estos 150 quitaría 50, porque realmente era una poesía muy fácil de entender, pero prácticamente imposible de traducir porque está basada en la melodía. Entonces, claro, en cada poeta te enfrentas de un modo diferente, ¿no? Yo intento ser fiel, pero es muy difícil en este sentido, ¿no? Pablo. Sí. Bueno, pues felicitarla por su interesante exposición. A mí me ha gustado mucho cuando ha citado el surrealismo, también a propósito de los poetas del 27. Me ha entusiasmado cuando ha citado un poeta que yo considero sumamente atractivo, como Juan Orlando Cirlot, ¿no? No solamente como poeta, sino también como intelectual, ¿no? Su libro sobre Gaudí se sigue traduciendo, ¿no?, a muchos idiomas. Es uno de los introductores del dodecafonismo de Schoenberg y bueno, en su poesía presentatoria convive las referencias a Góngora, los surrealistas, la cábala y otras líneas ocultistas. Yo quería hacerle una pregunta quizá un poco comprometida, ¿no? Y es a propósito de la poesía de hoy, por lo menos de los últimos 20 años, o de ciertas líneas más promocionadas de la poesía de hoy. ¿Qué cree usted que le falta de aquellos atributos que atesora la poesía de Góngora? No te entiendo muy bien. ¿Qué te refieres a la poesía de hoy? Sí, la poesía de hoy. A la poesía de los últimos años, o a ciertos poetas, o a ciertas líneas. Le dejo usted libertad para elegir, porque igual que tenemos algunos poetas de referencia que nos gustan, también hay algunas lecturas que nos han disgustado. De esos atributos, o de esas virtudes que atesora la poesía de Góngora, ¿qué cree usted que le falta a ciertas líneas promocionadas de la poesía de hoy? Pues te digo lo mismo que he dicho antes. Yo, como voy a lo que me gusta, y además me meto siempre en unos berenjenales tremebundos, no estoy tan al día. Me llegan cosas de poetas jóvenes. Cuando me gusta les contesto. Algunos me gustan mucho, por ejemplo, no tan joven, Goretti Ramírez, me parece una poetisa fantástica, y algún otro, pues Pablo Fidalgo, que no creo que llegue a los 30 años, me parece un poeta estupendo, pero ahí no me puedo plantear qué le falta o qué le sobra, no estoy capacitada para decir una cosa así. Además, como decía, estoy muy metida ahora en el mundo de la ciencia. Lo último que he traducido es la poesía del Premio Nobel de Física Erwin Schrödinger, y ahí podía encontrar un poema que podría comparar con lo de Góngora, ¿ves? Entonces yo estoy siempre metida en unos líos tremendos, porque así es mi modo de ser, no es un mérito ni es nada. Voy por estas cosas extrañas, especiales. Por ejemplo, esta poesía de Schrödinger, había una edición que hizo en el año 49, no está traducida en libro en ningún idioma. Yo lo logré encontrar en unas universidades, me hice con el libro, con un alemán que me ayudó. Entonces, no puedo juzgar esto porque no estoy tomando el pulso completamente de lo que pasa hoy, ¿sabes? No. ¿Más preguntas? Por cierto, lo primero que nos dijo Blecua, que a mí me hizo mucha gracia, dijo: no os preocupéis por no saber lo que ha pasado los últimos 10 años. Eso nos lo dijo al empezar las clases en Barcelona. Bueno, si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues estoy convencido de que estas palabras, utilizando un verso maravilloso de Clara Llanés, no caerán o no serán arrastradas por la marea de plata de la nada. Gracias. Gracias.